quiero hablar con un gran periodista, que siempre él sale en la radio, es muy generoso, porque sabe muchísimo y nos instruye a nosotros, aquí en esta radio que pertenece al Obispado de Avellaneda Lanús. Está el señor periodista, Rodolfo Pousar. Rodolfo, ¿cómo está? Buenas tardes, Héctor Díaz te saluda. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar, No, por favor. Bueno, estamos en épocas de definición, ya el macrismo, Cambiemos, le dio un golpe casi de knockout al Frente para la Victoria. ¿Cómo ves este panorama de ahora en más, con toda la campaña sucia que hay, ¿no? Acá sale un chiste que dice: Macri, si gana, planea pintar la Casa Rosada de azul y amarillo. Todos así, ¿no? Cosas que realmente hoy el ministro de Salud, diciendo la verdad que dijo. ¿Cómo ves este panorama, Rodolfo? Yo creo que estamos frente a una situación de una complejidad que todavía no hemos podido tomar su verdadera dimensión. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque lo que ocurrió en la elección reciente que dio lugar al balotaje puso en evidencia una muy compleja y difícil situación en todo el sistema político de la República Argentina. Por primera vez en la historia de lo que conocemos nosotros de la época democrática, el peronismo ha perdido su principal bastión, que es la provincia de Buenos Aires. Y uno tendría que dividir en este momento en distintos planos qué es lo que está ocurriendo, y uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el campo político? ¿Qué es lo que está pasando en el campo económico? Y en el campo político nos encontramos con esta novedad a la que te acababa de hacer referencia, que es esta transformación que produce un verdadero cimbronazo, ya no en el kirchnerismo, sino en el partido justicialista, en el partido peronista. Y allí todavía nadie sabe muy bien cómo se van a terminar de acomodar las piezas según gane o pierda Daniel Scioli. Este es un tema que va a haber que seguirlo, ¿cómo te podría decir?, con suma atención, porque va a tener implicancias de distinta naturaleza. Vos tenés que pensar, en principio, que el Partido Peronista probablemente tenga que ingresar en alguna nueva etapa si es que quiere convertirse realmente en un partido republicano. Hasta ahora lo que conocemos del Partido Peronista es que en realidad es un partido del Estado. O sea, el peronismo fuera del Estado prácticamente no sabe cómo funcionar, porque ha tomado el Estado como una bandera propia y para el cumplimiento de sus propios intereses, es decir, de los intereses que están dentro del partido. Vos fijate que a lo largo de los años de la etapa democrática, para no estar haciendo la tarea de un historiador, sino vos fijate que ha tenido la capacidad de casi de un camaleón de ser el peronismo de Perón, que muchos lo señalan de esta forma, pero en la década del 90 tuvimos el peronismo de Menem, porque se acomodó a los vientos internacionales que había en ese momento. Pasaron las épocas y el mismo peronismo se convirtió en el peronismo de los Kirchner. Entonces, tienen en su ADN el peronismo tal como lo conocemos, y el único que en algún determinado momento intentó una transformación fue Antonio Cafiero cuando fue la etapa de la renovación. Tiene en su ADN una cuestión que es el apoderamiento del Estado. Y acá ha ocurrido un fenómeno, como te decía hace un instante, que por primera vez lo va a enfrentar al peronismo, si es además que el Cambiemos, con Macri a la cabeza, gana las elecciones, el balotaje, el próximo 22 de noviembre. En el proceso histórico, por primera vez te podrías encontrar que los tres principales distritos de la nación, es decir, el Estado Nacional, la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, van a estar en manos de lo que podría llamarse la oposición del peronismo.
A eso podés sumarle algunos otros distritos, como puede ser la provincia de Mendoza, y al peronismo en sí le queda, en todo caso, vinculando a la situación que puede tener que enfrentar supuestamente Cristina, solamente le queda un distrito importante que es la provincia de Córdoba. Y la provincia de Córdoba no es precisamente un peronismo K, es más bien un peronismo anti-K. Es verdad. Es decir, que si uno hace un análisis muy rápido, si Daniel Scioli, y aún así después habría que ver si Daniel Scioli termina siendo más Scioli que nunca, tal como alguna vez dijo y tuvo que bajar la banderita después de los retos que le pegaron desde la Casa Rosada. Si Daniel Scioli llega a ser más Scioli, pero Cristina se va a quedar sin articulación de poder. Y hay una pregunta, dice, cuando vos decís estás frente a una situación, dice, uno pregunta, ¿qué va a hacer Cristina? Yo creo que de ninguna manera va a dejar de hacer política. Ahora, no va a resultar fácil. Y te digo más, aún ganando Scioli, mirá lo que te digo, aún ganando Scioli, la Nación, yo creo que tiene más carga o capacidad de fuego Macri que la misma Cristina, porque no solo va a controlar la capital federal, no solo va a controlar la provincia de Buenos Aires, sino también el cúmulo de legisladores que van a entrar en el Congreso en la próxima tanda. Es decir, acá, cuando uno entra en este terreno, por eso te decía que hay un cambio en el sistema político argentino cuya dimensión todavía es incierta. Es difícil de ponderar. Y en medio de todo esto seguramente hay una pregunta que flota. Bueno, están los muchachos de la Cámpora. Uh-huh. ¿Y la Cámpora va a poder subsistir sin los fondos del Estado? Yo creo que no. Yo también creo que no. Yo creo que no. Este es un tema clave. ¿Cuántos muchachos de la Cámpora van a quedar de eso que vimos durante 168 minutos en el último discurso de Cristina, gritando y saltando en los patios de la Casa Rosada? Si no están cobrando si no hay un peso, claro. Bueno, este es un tema en donde el cuco, como uno diría, que plantean como la Cámpora. Y bueno, che, pasá, Cuco, vení, cachito, sentate acá con nosotros. Y vos tocaste el tema de la campaña del miedo. Uh-huh. Te digo que en los años que tengo yo en este negocio, nunca vi una campaña sucia como esta que está sucediendo, que está transitando. Que recién empieza. Vos pensás que tenemos de aquí hasta el 22, 19 días, 20 días, y estos muchachos son capaces de cualquier cosa. Si un ministro de salud, como Daniel Goyan, Uh-huh. se anima a salir a decir que si Scioli no gana, van a cerrar los hospitales oncológicos, después sale a decir que su plataforma de Twitter fue hackeada. Es muy difícil el hackeo, por no decirte, yo no puedo decirte porque no tengo los conocimientos plenos, pero es muy difícil hackear una plataforma Twitter. Uh-huh. Vos podés hacer Twitter falsos, pero si el titular tiene registrado la cuenta como oficial, es muy difícil. Pero además, este doctor que hace, según él dice, 27 años que es médico y no podría decir una barbaridad de esa naturaleza, no es el primer Twitter que despacha dentro de la campaña del miedo. Tiene por lo menos cargado en su cuenta alrededor de 10 o 12 tweets que nosotros hemos detectado. Hoy decía un especialista en lo que es todo lo que es tecnología, ¿no? Sí. Él decía, Rodolfo, no sé si lo escuchaste con Jorge Lanata, No. Él decía que hackear la cuenta de un ministro es un delito muy embromado, porque está en concordancia con lo que es la información de gobierno. Sí,
Pero te repito, desde el punto de vista técnico, con algunos de los técnicos que nosotros hemos hablado, nos señalaban que es muy difícil poder hackear la cuenta oficial. Tenés que tener, yo no digo que sea, para mi manera de ver, y te repito, yo no soy técnico en este aspecto, ¿no? Pero de acuerdo a lo que nos decían los especialistas, es muy difícil, tener que tener una capacidad tecnológica sumamente importante para entrar en la cuenta oficial. Vos podés inventarte una cuenta de tu nombre y yo la uso como si fuera tu nombre, pero no es la cuenta oficial. Pero vos fijate que en la cuenta oficial, yo justamente estábamos chequeando hace un rato este tema, por ejemplo, el 29 de octubre, el señor Daniel Goldjam colocó: un peronista no puede votar a Macri, un argentino no puede votar a los buitres, vamos por más sin perder lo que conquistamos, votá a Scioli. Un peronista, salud como derecho para todos o salud como negocio para pocos, Scioli o Macri, pensá tu voto, si te equivocás perdemos todos. Ahora, vos fíjate qué fenómeno, hablamos de la salud pública. Qué locura, ¿eh? Y hablamos de la salud pública, y ¿vos te recordás dónde se atiende la familia Kirchner? En el Mater Dei. Bueno, no sé, en el Austral también. En el Austral también, claro. Sí. Pero no tiene una sala en el Argerich. ¿Qué pasó con eso? No, Nunca, pero bueno, nunca se usó. Ya está. está ¿Qué impecable. pasó con eso? No, nunca se usó. Claro. O sea, fue la única vez que la abrieron fue para una visita Guiada. turística que hizo el expresidente Néstor Kirchner. Sí, tal cual. Entonces, volviendo un poco al llano de lo que ministro de Salud, al que le están pidiendo la renuncia de todos los rincones, cosa que obviamente no va a ocurrir, porque si después de lo sucedido con el ministro del Interior y Transporte, a los abrazos y a los besos con Ernesto Sanz en Mendoza, uno de los integrantes de Cambiemos, el presidente de la Unión Cívica Radical, todos suponíamos que eso ocurrió el viernes de la semana pasada, todos suponíamos que el día lunes, cuando llegara a la Casa de Gobierno, estaba una orden de Cristina para que entregara la renuncia. Y sin embargo, ahí hoy Randazzo hizo un acto en la Casa de Gobierno sin que nadie le dijera nada. Es decir, se está viviendo un estado, yo te repito, no recuerdo en mi carrera periodística haber atravesado una situación de esta naturaleza. Hay un momento que uno se pregunta si está dentro de un manicomio. Porque ocurren cosas que son inconcebibles. La Presidenta de la Nación habla 168 minutos y nunca lo menciona a Scioli por su nombre, habla de el candidato, y en declaraciones ayer Scioli dice que la Presidenta lo había nombrado, que él está convencido de que la Presidenta lo respalda. Y vos fijate otra cosa, en esta especie de manicomio que te decía. Antes de las PASO, Daniel Scioli dio a conocer prácticamente la totalidad de los integrantes de su posible gabinete si llegaba a la Casa Rosada. Prácticamente casi todos. Detrás de eso se desató una catarata de todos los voceros oficiosos del kirchnerismo, arrancando por Eve de Bonafini, que es lo que menos le dijo era niño bonito. Después de eso aparecieron los muchachos de Carta Abierta, y así se sucedió una catarata de los conocidos aplaudidores y amanuenses de todas las situaciones. Diciéndole que no estaban de acuerdo con el gabinete que él había nombrado. Horas después, más concretamente en esta semana, hubo un episodio. Scioli salió y dijo que el tema del gabinete estaba abierto. O sea que borró a todos los tipos que había nombrado más una semana atrás. En el medio, ¿qué había pasado? Y este es un trascendido. Nadie lo ha podido decir, tampoco se desmintió. Pero según una versión, el candidato a vicepresidente, Carlos Zanini, le advirtió
a el candidato a presidente que si se apartaba de las líneas del kirchnerismo, él estaba dispuesto a renunciar. Entonces, vos decís, algo pasa. Es decir, una cosa de loco. Es decir, lo del kirchnerismo le dicen tenés que ser más K. Y además te comento que adentro del equipo sciolista también hay una división. Están los que señalan la necesidad de que Scioli se aparte lo más posible de Cristina, y están dentro de ese mismo equipo sciolista los que quieren que no haya una confrontación hasta después del 22. Entonces te repito, no sé si estoy adentro de un manicomio. Ayer lo miré a Carlos Pagni. Sí. Insinuó como que en la semana que viene los intendentes iban a mirar y posiblemente le iban a pedir que se bajara para que no se lo llevara puesto a Scioli, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Mira, hay una especulación muy grande en todos los sectores. Están, como te acabo de decir, aquellos que dicen que se tienen que apartar, aquellos que no tienen que confrontar, e incluso un sector que plantea justamente lo que Carlos Pagni manifestaba ayer, y que es que si Scioli llega a la elección y pierde, su carrera política está terminada. Si Scioli patea el tablero antes de llegar al 22 de noviembre, va a tener que hacer una denuncia muy amplia sobre que no lo dejaron ser Scioli. Y ahí le quedaría algún margen de acción política, no fácil, porque vienen pegándole de atrás Sergio Massa y De la Sota, que son los que de alguna manera quieren entrar en la renovación del peronismo. Ahora, yo no sé si Scioli es capaz de hacer una cosa así. No sé si Scioli, con su ambición de llegar a la Casa de Gobierno a toda costa, es capaz de tener un pensamiento propio e iniciar otra etapa política en la que él tiene que ser él. No lo sé, sinceramente no lo sé. Si yo miro cuál ha sido su trayectoria histórica desde que comenzó su carrera política, no recuerdo nunca que Scioli haya sido Scioli. Estamos hablando con Rodolfo Pousá, periodista de una talla importante, y nos estamos dando ese lujo aquí en Radio María, la radio del Obispado de Avellaneda Lanús. Alejandra. Rodolfo, buenas tardes. Buenas tardes, Ale. He escuchado comentarios que dentro del kirchnerismo y dentro de la gente que lo acompaña a Scioli, Sí. después del resultado de los comicios del 25 de octubre, Sí. están totalmente desarmados y así llegarían al 22 de noviembre. ¿Usted piensa que es así? Yo no estoy muy convencido de que sea así, primero porque tengo que pensar en la naturaleza específica de Cristina. Uh-huh. Es decir, más allá de todas las cosas que uno pueda achacarle a Cristina Kirchner, uno no puede dejar de tomar en cuenta que es una política para tomar seriamente en cuenta, valga la redundancia, porque es una persona que se ha movido dentro de los planos de poder y a lo largo de sus 8 años de gestión, más allá de todos los desastres que desde el punto de vista económico ha provocado, se ha mantenido con una aceptación por parte de un segmento de la población que es importante. Uh-huh. O sea que yo no sé, es decir, no creo que estén desarmados. Es muy probable, o uno puede advertir que lo que están es extremadamente preocupados. Pero están preocupados primero por la pérdida del poder. Hubo muchos que creían que ganado Scioli, iban a poder conservar puestos de poder, y algunos pensaban que si ganaba Aníbal Fernández,
aquellos que quedaran en el descampado iban a poder armar su nueva carpa en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Por eso decía, estas dos cosas no se cumplieron. Y entonces hay una preocupación muy grande, primero por la pérdida de poder, segundo por la pérdida de los negocios, y tercero por una cuestión que hay que tomar muy en cuenta. Hay muchos funcionarios que están con procesos abiertos en la justicia. Es verdad. Y algunos pueden terminar a la sombra. Con lo cual, la preocupación que hay en todos los sectores, tanto del kirchnerismo como de algunos sectores del peronismo que han estado muy vinculados con el kirchnerismo, hay preocupación y con lo cual van a tratar de hacer la mayor fuerza posible para que el 22 puedan manejar algo. Pero repito lo que dije antes, esta es una situación nueva para la cual no sabemos cómo va a evolucionar, porque aún ganando Scioli, el peronismo no controla distritos importantes, ni la capital federal, ni la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires perdieron la mitad de las intendencias. Es verdad. Y la única provincia que le queda, que es Córdoba, no es una provincia acá. Entonces, es un tema preocupante. Es un tema que hay que mirarlo con atención. Estamos frente a una situación nueva dentro del sistema político y habrá que ver cómo evoluciona. Habrá que ver qué rumbo termina de tomar. Y acá es clave si el peronismo finalmente quiere convertirse en un partido republicano o no. El peronismo nunca ha sabido no estar en el Estado, porque el Estado es la vaca que le permite tener la leche de todos los negocios y de todos los intereses que se mueven hacia adentro, ¿no? Un tema complejo y ahora pasa otra cosa, que la situación económica es extremadamente delicada. Si esto no se nota porque el gobierno ha podido articular una serie de situaciones en el proceso económico que al común de la gente no le llega, pero tampoco sabemos muy bien la dimensión, porque no se conocen los verdaderos datos, pero de hecho todos los economistas o todos los estudios están hablando de un déficit fiscal del orden del 7,5% del Producto Bruto Interno. ¡Qué barbaridad! Esto es, el Banco Central está vacío. Es decir, va a haber menos fondos de aquellos que existían al momento en que De la Rúa se hizo cargo del gobierno, que había, si mal no me acuerdo, algo de 3.000 millones de dólares. ¿Y qué se puede hacer cuando, supongamos que gane Macri? ¿Hará una extensiva y minuciosa investigación sobre lo que ha sucedido con la economía, con lo que ha sucedido en todo lo que es corrupción, ¿no? Desde la presidenta para abajo, Vudú y todo el séquito de funcionarios, ¿no? Que se han enriquecido en la sombra y a la vista de todo, como ellos dicen, ¿no? Mira, vos me traes a la memoria algo que en épocas, no sé si te vas a recordar, en México había un presidente que se llamaba Carlos Salinas de Gortari. Sí. Carlos Salinas de Gortari, su hermano, no sé si está todavía preso, se lo vinculó, se comprobó su vinculación con el narcotráfico en México. Pero el tema fue que Carlos Salinas de Gortari dejó la situación de las finanzas y de la economía en México de una característica tan grave que terminó en el famoso tequilazo, que los mexicanos pudieron resolverlo porque rápidamente Estados Unidos le acercó en aquella época algo así como 40.000 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con Salinas de Gortari? A Salinas de Gortari le abrieron un juicio y lo acusaron de tergiversación de los datos de la administración pública. Y en aquel momento Salinas de Gortari se refugió en su casa e inició una huelga de hambre. Hacía poquito que había dejado la presidencia. Inició una huelga de hambre y ante la denuncia de la tergiversación de los datos de la administración pública,
corría el riesgo de terminar preso. Y se fugó. Se fugó primero a Miami, donde estuvo un tiempo, y después en Estados Unidos le dijeron que no lo podían seguir teniendo protegido. La cuestión que se fue de ahí, si mal no me recuerdo, creo que fue a República Dominicana. Bueno, hoy terminó viviendo en la isla de Man. Ahora, yo quisiera saber, y esta también es una pregunta, si la próxima administración, cuando abra los libros, vayamos al INTEC, la tergiversación de los datos públicos es terrible. Hoy me estaban contando, por ejemplo, que está a punto de salir un decretazo. No sé, porque no vi si salió ahora o no, porque necesitan ampliar el presupuesto nacional por un decreto, porque no le dan los números. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Hay funcionarios en los distintos ministerios que no están dispuestos a firmar la emisión de algún cheque o de otro tipo de compromisos por temor a que sean involucrados en alguna causa después que todo esto se abra. Nadie quiere meter el gancho. Bueno, sí, vos imaginate que si después por alguna razón se comprueba o se establece que los fondos no circularon de forma administrativamente legal y vos firmaste, tenés un problema. La verdad, nos dimos un lujo charlar un rato con vos, Rodolfo, que nos informe de qué manera. Yo lamento, quiero decirte que a partir de la próxima vez voy a hablar de espectáculo. Si sabés algo de Matías Salé... Sí, yo lo único que te digo es que yo lamento decir, porque como a veces digo, mira, viene el amigo y dice, bueno, vos quisieras contarme un poco. No, tomemos un café, hablemos de fútbol, hablemos de espectáculo, porque te vas a amargar. Pero bueno, a quienes hacemos nuestra profesión periodística en el campo de la política y en el campo de la economía, lamentablemente estamos atravesando una situación extremadamente compleja y a veces hasta uno le da, no sé, te digo realmente, una sensación de no querer contar porque decir te voy a amargar. Es decir, porque hay mucha gente que todavía cree que estamos viviendo en Disneylandia. Claro, es verdad, es verdad. Y sí, estamos viviendo en Disneylandia así un ratito, pero después vos tenés que ir a pagar la entrada, claro, y tenés que pagar los tickets para llevar los chicos a los juegos. Y si entraste, llega un momento, este cuento es tan viejo como la historia misma, ¿no es cierto? Es decir, vos estás de fiesta, ¿no? Sí, hiciste una fiesta, ¿no? Sí, todo fenómeno. Pero después viene el que te trajo la mesa, el que te trajo los manteles, vienen las facturas. Y hay que hay que pagar. Y viene el catering. Y sí, dice, te consumiste todo esto, tomá, si está todo fenómeno, sí, me debes todo esto. Y alguien paga. Y querés que te diga una cosa. El que viene. No, sí, el que viene no. ¿Sabés quién? Pagamos nosotros. Y siempre hacemos, siempre pasa lo mismo. Nosotros, bueno, esta es la razón por la cual uno responsabiliza como corresponde a los dirigentes y a las autoridades por el uso incorrecto de su poder, digamos, ¿no? Pero hay una responsabilidad de la gente. Es verdad. Rodolfo, como siempre, un abrazo grande, hermano. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, Héctor. Muchas Lamento, No. ¿Cómo es que dicen ellos cuando la crónica del miedo? ¿Cómo es que sí. Están generando la campaña del miedo. La campaña del miedo. Sí. ¿Sabes qué? Yo soy el cuco. Un abrazo, Rodolfo. Bueno, chao, buenas tardes. Hemos hablado con Rodolfo Pousá, gran periodista, un tipo bárbaro. Y uno tendría que dividir en este momento en distintos planos qué es lo que está ocurriendo, y uno puede decir, bueno, qué es lo que está pasando en el campo político, qué es lo que está pasando en el campo económico. Y en el campo político nos encontramos con esta novedad a la que te acababa de hacer referencia, que es esta transformación
que produce un verdadero cimbronazo, ya no en el kirchnerismo, sino en el partido justicialista, en el partido peronista. Y allí todavía nadie sabe muy bien cómo se van a terminar de acomodar las piezas según gane o pierda Daniel Scioli. Este es un tema que va a haber que seguirlo, ¿cómo te podría decir?, con suma atención, porque va a tener implicancias de distinta naturaleza. Va a tener que pensar, en principio, que el partido peronista probablemente tenga que ingresar en alguna nueva etapa si es que quiere convertirse realmente en un partido republicano. Hasta ahora, lo que conocemos del partido peronista es que en realidad es un partido del Estado. O sea, el peronismo fuera del Estado prácticamente no sabe cómo funcionar, porque ha tomado el Estado como una bandera propia y para el cumplimiento de sus propios intereses, es decir, de los intereses que están dentro del partido. Vos fijate que... Todos así, ¿no? Cosas que realmente hoy el ministro de Salud, diciendo la barbaridad que dijo. ¿Cómo ves este panorama, Rodolfo? Yo creo que estamos frente a una situación de una complejidad que todavía no hemos podido tomar su verdadera dimensión. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque lo que ocurrió en la elección reciente que dio lugar al balotaje puso en evidencia una muy compleja y difícil situación en todo el sistema político de la República Argentina. Por primera vez en la historia, de lo que conocemos nosotros de la época democrática, el peronismo ha perdido su principal bastión, que es la provincia de Buenos Aires. A lo largo de los años de la etapa democrática, para no estar haciendo la tarea de un historiador, sino vos fijate que ha tenido la capacidad de casi de un camaleón de ser el peronismo de Perón, que muchos lo señalan de esta forma, pero en la década del 90 tuvimos el peronismo de Menem, porque se acomodó a los vientos internacionales que había en ese momento. Pasaron las épocas y el mismo peronismo se convirtió en el peronismo de los Kirchner. Entonces, tienen en su ADN el peronismo tal como lo conocemos, y el único que en algún determinado momento intentó una transformación fue Antonio Cafiero cuando fue... Quiero hablar con un gran periodista, que siempre él sale en la radio, es muy generoso, porque sabe muchísimo y nos instruye a nosotros, aquí en esta radio que pertenece al Obispado de Avellaneda Lanús. Está el señor periodista, Rodolfo Pousar. Rodolfo, ¿cómo está? Buenas tardes, Héctor Díaz te saluda. Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por estar, No, por favor. Bueno, estamos en épocas de definición, ya el macrismo, Cambiemos, le dio un golpe casi de knockout al Frente para la Victoria. ¿Cómo ves este panorama de ahora en más, con toda la campaña sucia que hay, ¿no? Acá sale un chiste que dice: Macri, si gana, planea pintar la Casa Rosada de azul y amarillo.